Muy buenas noches, amados y amada iglesia de Centro Educativo CDO Miami y audiencia que me está escuchando en esta noche. Les saluda su servidora, pastora de la iglesia Centro Educativo CDO Miami, Rocío Villavicencio. Nosotros estamos muy contentos una vez más de poder estar aquí una noche más, un miércoles más, para poder llevarles a ustedes en vivo nuestro discipulado bíblico titulado Viviendo bajo el diseño de Dios. Y la verdad que nos gozamos. Hoy día tenemos un tema precioso. Si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios. Nosotros somos una iglesia pequeña. Nuestra iglesia es la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Nosotros tenemos servicio los días domingos de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos un servicio precioso, tenemos tiempo de oración, tiempo de confraternización, para poder tener tiempo de confraternidad los hermanos. Tenemos tiempo de compartir un café antes del servicio y tenemos nuestro servicio general donde alabamos y adoramos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros tenemos un tiempo maravilloso donde sentimos y escuchamos el mensaje de la palabra a través ya sea de mi persona o sea de algún miembro de la congregación, hermanos que están ministros competentes, hermanos que están preparados para llevar palabra. Nosotros cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, nos puede llamar al 786-306-4196. Como les dije al principio, somos una iglesia pequeña, nos reunimos los días domingos en el templo pequeño. Cuando usted entra a la dirección que les acabo de dar, a mano izquierda nosotros estamos nuestro edificio, que es el edificio pequeña, y ahí nos reunimos y compartimos de la palabra. Bueno, mis hermanos, esta semana ha sido una semana preciosa para mí. He compartido y también he visto, el domingo pasado tuvimos una prédica preciosa de nuestro hermano Juan Toledo, donde es sobre el amor. Creo que muchos que ustedes lo escucharon se gozaron. Yo me gocé, no pude estar en la iglesia, pero sabía que los miembros de la congregación iban a estar. Me siento muy bendecida de cada miembro de la congregación de Centro Educativo CDO Miami. Buenas noches, Dorita. Aquí se están uniendo los hermanos de congregación y también otros amistades que me escuchan también el mensaje de la palabra en los días miércoles, como de costumbre. Estamos reunidos en vivo desde las 8 de la noche. Y un estudio bíblico cada semana, un estudio diferente, y espero que cada estudio sea de bendición, que el Señor me use como canal de bendición. Voy a dar comienzo y por título, como ya les dije, este mensaje tiene: si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es un atributo de Dios. La da Dios, amado iglesia, amigo que me estás escuchando. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el primer paso para recibirla es recibir a Dios. Leamos Proverbios. Anoten por favor todas las citas para que ustedes después las escudriñen en su casa. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Mire lo que dice de aquellas personas que desprecian la sabiduría, que son necios. Los necios son los que desprecian la sabiduría. Cuando estamos hablando, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta frase se refiere, amada iglesia o amigo que me escuchas, a la actitud que resulta del verdadero conocimiento de Dios y de la relación del hombre con Él. El que teme a Dios recibe humildemente su revelación y le obedece.
El temor del Señor no es miedo. Les quiero aclarar en esta noche, no es que ustedes les tengan miedo. El temor del Señor no es miedo, sino una manera de vivir, y también incluye amor al prójimo. La manera de vivir, o sea, con nuestro testimonio. Yo siempre le digo a la congregación que ser cristiano no es un nombre, es un estilo de vida. Ser imitadores de Cristo. Por eso dice que el temor del Señor no es miedo, es nuestra manera de vivir, incluyendo también el amor al prójimo. La palabra hebrea empleada aquí significa un principio básico y fundamental. El temor al Señor no es algo con lo que uno comienza y luego lo deja. Cuando se habla de necios, que dice que los necios son los que desprecian la sabiduría y la instrucción, esta clase de necio es obstinada y pendenciera, se está refiriendo. El rechazo del necio a recibir instrucciones contrasta con la acepción del sabio a recibir consejo. El sabio es aquel que le teme al Señor, que vive conforme a su palabra en obediencia. Esto es lo que dice Proverbios, que estamos comenzando. El título de nuestro mensaje, para aquellos que se están uniendo: hola Jimena, buenas noches, bendecida, se titula: si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios. Y dijimos que la sabiduría es un atributo de Dios y la da Dios. Salomón, en vez de pedir poder, riqueza, pidió sabiduría, amada iglesia, amigo que me escucha. Y eso lo ayudó a crecer en todas las áreas de la vida. Por eso la Biblia es el libro que nos instruye. Por eso dice que nosotros tenemos que su pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia nos instruye así y nos da ejemplo de varios hombres y mujeres de Dios a través en el Antiguo Testamento. Y vemos la vida de Salomón. Salomón no pidió poder ni riqueza. Pidió sabiduría, porque él sabía lo que iba a recibir. Al poseerla, te regala una conducta prudente en la vida, amada iglesia, y te regala la madurez. Solo la sabiduría divina puede ver lo que va a ocurrir mañana. Solamente la sabiduría divina puede saber lo que va a ocurrir mañana. La Biblia es la sabiduría de Dios, amada iglesia, y a través de ella ha sido revelada a todos aquellos que somos redimidos, aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Su fin es la vida plena. Por eso dice que en Cristo somos completos. La sabiduría humana, la que encontramos en el mundo, es engañosa y perece. Vámonos a 1 de Corintios. Quiero que vayan anotando las citas. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Vamos a 1 de Corintios, que está después de Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y nos dice la palabra del Señor así: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Hola Olguita, bendecida. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Continuamos hasta el 8. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres. Por eso dice que la sabiduría humana es engañosa y perece, sino en el poder de Dios.
Sin embargo, dice aquí la palabra, el apóstol está diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Estamos hablando de la madurez espiritual, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios predestinó esa sabiduría. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino que, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 2 del versículo del 1 al 8, nosotros estamos viendo cómo el Señor venía preparándonos a nosotros, la iglesia, para revelarnos los más profundos misterios de su corazón, su sabiduría, para que nosotros pudiéramos tener una vida prudente y una vida madura, una madurez espiritual. Cuando dice en el versículo 4, y ni mi mensaje ni la predicación fueron con palabras persuasivas, dice el apóstol Pablo, de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder. Se está refiriendo a que la prueba, la convicción del mensaje de Pablo sobre el Cristo crucificado no reside en su habilidad de predicar, de orador, ni de sus conocimientos, amada iglesia, sino en la presencia y en el poder del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ser llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Continuemos. En la palabra de Dios está la sabiduría, pero muchos insisten en vivir sus vidas independientemente de Dios. Y es triste, amada iglesia. A veces, aún habiendo conocido al Señor, perteneciendo a una congregación, no voy a decir iglesia porque tú y yo somos iglesia, a veces decidimos vivir independientemente fuera de la cobertura de Dios. Nuestra vida depende de las decisiones que tomemos, y para tomar decisiones sabias llevar una vida feliz, tenemos que buscar de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios y su palabra nos abre las puertas de la felicidad, amada iglesia, amigo que me escuchas en esta noche. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, tú eres mi parienta. Vamos a Proverbios 7:4. Proverbios capítulo 7, versículo 4. Dice lo que le acabo de leer. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Por eso dice que la palabra del Señor nos lleva a que nosotros no vivamos de acuerdo a las emociones, sino que primeramente dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana. Una persona debe estar tan cerca a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Conocer de la palabra, del consejo que el Padre te ha dejado a través de su palabra, para que tu pueblo no perezca por falta de conocimiento. Eso es lo que nuestro Padre quiere, que tú y yo conozcamos,
si yo necesito sabiduría, ser entendido, tener la inteligencia, que mi mente se alinee a la del Padre, tengo que buscar la presencia de Él, tengo que escudriñar su palabra. Buscad la sabiduría divina y sigue sus pausas. Sigue sus pautas, amada iglesia. Busca la sabiduría divina. Vámonos a Santiago 1:5 y dice así: pídesela a Dios cuando la necesitas y te la dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué te está diciendo aquí en Santiago en el capítulo 1, versículo 5? Que cuando tú necesitas sabiduría, cuando tú tengas que tomar una decisión, pídele al Señor sabiduría, que te guíe a través del poder de su Santo Espíritu, y Él te va a dar la sabiduría, y no un poquito, abundantemente y sin reproche. Él te lo va a dar, te va a llenar, para que tú reines sobre todas las circunstancias. Lo que hacen esto, lo que escuchan esto, prosperan, hermano, prosperan, porque así son los hijos de Dios, y Dios es el dueño de todo, hermanos. Dice que seamos prontos para oír y seamos lentos para hablar. Eso es principio de la sabiduría. Nosotros tenemos que aprender a escuchar con oídos espirituales, que el Señor nos dirija a través de su Santo Espíritu para poder contestar lo correcto, para poder que nuestros labios salgan palabras que edifiquen, para que nuestros labios salgan palabras que honren a nuestro Padre, para que los frutos de la carne no se manifiesten, sino que los frutos del Espíritu se manifiesten. Por eso dice que sobre todo, no solamente es la actitud de nuestra vida, sino el amor a nuestro prójimo. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad, todos no lo sabemos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No dice una, no dice dos, dice todas, amada iglesia. Yo te pregunto en esta noche, porque a mí me ha pasado, yo creo que a ti también te puede haber pasado, que en algún momento de tu vida te hemos tenido que tomar una decisión difícil y tenemos que elegir entre muchas opciones. Qué difícil es, ¿verdad, amada iglesia? Amigo que me estás escuchando. Es bien difícil. Yo lo sé. A mí también me ha pasado. Es momento de tomar una decisión difícil y tienes a la misma vez 5 o 6 opciones y quieres elegir la mejor, y pasa por la cabeza y te preguntas, ¿cómo sé cuál es la decisión apropiada? Hace algún tiempo me di cuenta, amada iglesia, que la respuesta para saber elegir bien es obteniendo la sabiduría. Y esta sabiduría viene de Dios y de la experiencia que nosotros tengamos. Por eso dice, buscad primeramente, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le vienen por añadidura. Nunca tomemos una decisión, así tengamos 5,000, 6,000 vías para poder resolverlas. Pidámoslas al Padre, al dueño de todo, al del oro, de la plata, al soberano, porque Él es el soberano, que nos guíe a través de su espíritu, que nos hable en nuestro espíritu. Cuando tú dependes de Dios y estás en constante comunión con Él y una relación, el Espíritu Santo te va a llevar, te va a hablar, ya sea por medio de su palabra, ya sea a través de alguna persona. Señor, muéstrame, háblame por un versículo, háblame. A veces a usted no le ha pasado, porque a mí me ha pasado, de repente yo estoy manejando, prendo la radio y alguien está predicando y digo, Señor, esa palabra es para mí, gracias.
Porque el Señor ama a sus hijos y el Señor nos da la sabiduría, nos guía a través de su palabra. Teme a Dios. Vamos a leer Proverbios 9:10. Proverbios 9, versículo 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del santo es inteligencia. Escudriña la palabra. Conoce la palabra de Dios. Para cuando vengan los momentos difíciles, esa palabra te dé la sabiduría para poder enfrentar las situaciones y tomar la decisión correcta. No la mejor de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la voluntad de tu Padre. Y si no tienes una decisión, espera en el Cairo de Dios. Espera que el Señor te hable a través de tu espíritu, de su Santo Espíritu. Muchas personas piensan que temer a Dios es tenerle miedo, porque Él es poderoso, ¿verdad? Temor basado en que se enojará con nosotros si pecamos. También solemos imaginarnos, pensamos que nos va a castigar, que nos va a enviar a pasar por situaciones difíciles. Al igual que si vamos al mar, Él lo va a abrir en dos y nos vamos a ahogar. O sea, si tenemos un problema, no vamos a poder salir del problema. Moisés, cuando vio el mar rojo y vio ese mar así, él también se turbó, porque sabía que venía atrás, que era el faraón con todo su ejército. Y él se turbó, pero ¿qué hizo él? Él pensó, sino que él siguió las instrucciones del Señor y alzó la vara que tenía y ordenó que el mar se abriera, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos levantemos con la autoridad que nos da el Santo Espíritu del Señor y con la sabiduría que nos da de la palabra. Por eso, si tú quieres sabiduría, pídesela al Señor. Moisés abrió. El temor a Dios es simplemente reverenciarlo, amados. Temer a Dios es honrarlo por lo que Él es. Temer a Dios es saber cuál es tu lugar y saber que Él es Dios y reconocerlo por lo que Él es y Él hace. Tú tienes que saber tu identidad como hijo y saber que como tu hijo tú tienes deberes, tienes obligaciones, pero tienes beneficios. Y entre los beneficios es adquirir la sabiduría de Dios. Por eso el que dice, el que quiere sabiduría, pídasela a Dios. Porque eso es un atributo de Dios y Él te la da. Y no te la da poquito, te la dan abundante. El sabio, el que es inteligente, el que sabe, le pide a Dios sabiduría, amada iglesia. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pídele a Dios. Tú eres tu hija, tú eres su hijo. Si tú entregaste su vida y has aceptado a Jesucristo como Señor y único Salvador de tu vida, cuando tu Espíritu Santo de Dios se selló, se unió a tu espíritu, tú pasaste de ser criatura a ser hijo. Y a ti se te fue dada la herencia de Dios y eres coheredero en Cristo Jesús. Tú eres un redimido y se has dado la potestad de que todas las escrituras se te revelen. Y a través de esa escritura
tú adquieras la sabiduría de Dios. Él te la da. ¿Necesitas sabiduría? Todos necesitamos sabiduría. Todos las necesitamos, amada iglesia. Yo la necesito. Yo sé que tú me estás escuchando. Aunque estamos en Cristo Jesús, hay momentos en que nuestra carne tambaleamos y necesitamos de la sabiduría del Señor. Y la buena noticia es que Dios quiere dárnoslas y tiene muchas ganas de hacerlo. El nuevo pacto de la gracia es un regalo que Dios nos ha dado y no es merecido. Y se nos lo dio todo, porque en Cristo Jesús estamos completos, amada iglesia. Entonces lo que nosotros tenemos que pedirla, poseerla, adquirirla, pero adquirirla ¿con qué? Con fe. De la misma forma en que Dios se agradó cuando Salomón le pidió sabiduría. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 3. Vayan anotando, por favor, las citas. Primera de Reyes, capítulo 3, del 7 al 14. Dice así. Cuando Salomón le pidió, dice así. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, le estaba diciendo Salomón, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso, que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento, con amor, con entendimiento, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Le pregunta Salomón a Dios. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera eso. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos, mira lo que nos dice, iglesia amada, y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Él le pidió un corazón sabio y entendido. Un corazón sabio y entendido tiene las cualidades de la sabiduría, de la justicia y la rectitud, que eran características de aquel que tiene la presencia de Dios Padre. Él se agrada cuando nosotros, amada iglesia, le pedimos con sabiduría. Cuando usted ore, cuando usted vaya a la presencia de Dios Padre, cuando usted tenga en la mañana y abra los ojos y usted le entregue ese tiempo al Señor y ore, hágalo en entendimiento, pídale con sabiduría. Es la naturaleza de Dios el dar. Él es un Dios dador. Pero tenemos que aprender a pedir con sabiduría. Cuando usted se encuentre en una situación difícil, yo a veces me he encontrado en situaciones donde a veces he recibido situaciones de otras personas y yo no voy a negar, yo soy tan humano, soy pastora, pero soy tan humano como ustedes. Soy un ser humano con emociones, me pongo triste, lloro,
lo que no me gusta a veces me disgusta. Sí, mis hermanos, soy un ser humano igual que ustedes, con virtudes, con cualidades, con defectos, y cada día le pido al Señor que me ayude a través de su palabra a ir perfeccionándome hasta la estatura del varón perfecto. Y he tenido que decirle al Señor, Señor, ayúdame para yo poder entender como tú entiendes, como que si fueras tú, como entender las cosas como tú las entendieras, para yo poder no actuar de acuerdo a esta carne, de escuchar las cosas como tú quieres que yo las escuche con tu oído espiritual. Y eso es lo que nosotros, el Señor nos dice en esta noche. Si queremos sabiduría, pedírsela al Señor, escudriñar su palabra. A través de su palabra el Señor nos ha dado un tesoro que no tiene valor, hermanos. Solamente a través de la palabra del Señor podemos adquirir esa sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo lo repito porque ya lo leí, pero yo quiero que en esta noche este versículo se nos haga rema en nuestras vidas, hermanos. Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le da a todos abundante y sin reproches, y le será dada. Estos versículos dice 3 cosas acerca de cómo Dios nos da la sabiduría. Y Él lo hace así, continuamente. Pídele a Dios, el cual da. Él lo va a dar de continuo. En griego, el verbo está en tiempo presente continuo. Y sigue dando. Y no se le termina de dar, porque Él es un Dios dador. Él nunca se desgasta. Él siempre está esperando por ti con los brazos abiertos, para no solamente para darte sabiduría, para darte todo su amor, su provisión. Dice que Él nos da generosamente, lo que estaba leyendo en Santiago 1:5. Nos da de continuo, nos da generosamente. Los recursos de Dios son ilimitados, amada iglesia, amigo que me escucha. Él tiene los recursos suficientes para todos. Él tiene muchísima sabiduría para darla a todos los que la piden. Es un Dios que no tiene límite. Y nos la da alegremente, sin reproche. No nos dice, no, tú te portaste mal, tú ahora sí vienes, me estás pidiendo sabiduría. No, Él nos la da continuamente, nos lo da generosamente y alegremente. Santiago dice que Dios da sin reproche. Dios ama el dar. Esta es su naturaleza, el dar. Que no te dé vergüenza pedirle a tu Padre. Él es tu Padre. Él quiere darte sabiduría. Piensa en esto en esta noche. ¿Para qué necesitas sabiduría? ¿Necesitas tomar una gran decisión en tu carrera, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en tu trabajo? Si quieres que Dios te dé sabiduría, tienes que pedírsela, amada iglesia. Pídele a ese Señor, Señor, dame la sabiduría. Háblame a través de tu palabra, que yo pueda entender lo que esté pasando. Si tienes un problema de matrimonio en esta noche y crees que tu solución es divorciarte o separarte, yo te digo en esta noche, no tomes la decisión por tu intelecto, por tu emoción. Pídele al Señor que te guíe, que te haga ver las cosas como Él las ve, que te muestre el camino a través de su Santo Espíritu. Si aún tú no lo conoces al Señor, si aún tú no le has entregado la vida al Señor y has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, en esta noche yo te digo, si tú tienes algún problema en tu vida, si tú tienes problemas de matrimonio, de tus hijos, busca del Padre. Él está abierto como es Padre cuando espera a su hijo pródigo, con los brazos abiertos para darte la mejor túnica, el mejor anillo. Porque así es el Padre. Él quiere darte una nueva vida, que nazcas de nuevo en el Espíritu, que seas completo en el Espíritu.
Para que cuando tú tengas dificultades y tengas situaciones adversas en tu vida, tú puedas ir al Padre y decirle: Padre, vengo a pedirte sabiduría. Vengo a pedirte que me guíes a través de tu Santo Espíritu, que me hables a través de tu palabra. Que podamos ir con temor, pero no con el temor de miedo, sino con el temor de reverencia, como hijo. Honrarlo como palabra, honrarlo porque Él es Dios. Y Él va a ayudarte. Si tienes por un problema con tus hijos, dice el Señor: clama a mí, yo te responderé. Eso es lo que dice tu Padre en esta noche. Eso es lo que te dice Dios en esta noche. No botes tu hogar. No sé a quién le está hablando el Señor en esta noche. Pero no permitas que el enemigo de nuestras almas destruya ese matrimonio que un día el Señor le plació que tú unieras a esa persona. Pide al Señor sabiduría. Entrégale tu corazón y tu vida al Señor en esta noche. Y pide al Señor que reine en tu vida, que reine en tu hogar. Empieza a ceder tu voluntad al Señor. Empieza a ceder al Señor, entregarle a tus hijos, así como vas a entregar tu vida o le entregaste tu vida un día. Entrégale tu trabajo, entrégale tus hijos, entrégales tus problemas familiares. Cuando tú hagas eso, tú vas a tener una vida en abundancia, una vida llena de paz, una vida llena de felicidad, porque estás entregándole. Estás diciéndole: Señor, yo rindo mi voluntad a ti, yo confío en ti. Eso es tener fe. Fe viene del oír de la palabra del Señor. Y si tú escudriñas la palabra, tú vas a descansar en tu Padre. Solamente con sabiduría vas a conocer la voluntad de Dios para ti, amada iglesia. Como yo le dije, y le vuelvo a repetir ese versículo que quiero que se haga rema en esta noche para ti, para mí. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Solo con sabiduría conoceremos la voluntad de nuestro Padre. Si de verdad y sin duda alguna quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, necesitas hacer las siguientes cosas. Admite, como yo muchas veces lo he admitido, admite que necesitas ser guiado. Porque a veces dice que somos sabios en nuestra propia opinión, dice la palabra aquí. No lo digo yo. Y por ser sabios en nuestra propia opinión, no admitimos que necesitamos de la ayuda de Dios y que necesitamos ser guiados. No nos gusta admitir cuando estamos confundidos y desorientados. ¿Qué dice cuando uno está enfermo dentro de la congregación? Ir donde los sacerdotes, donde los ancianos y pedir oración. A veces nos volvemos seres humanos que estamos independientes, como que no necesitamos de nada, y nosotros necesitamos del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo. Por eso el Salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. ¿Verdad? Es cuando juntos oramos, y la oración del justo tiene poder. Por eso necesitamos admitir que necesitamos de alguien, necesitamos de Dios, necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos de nuestros pastores, necesitamos de nuestros líderes, necesitamos de un hermano. Especialmente no solamente pasa entre mujeres, también le pasa a los hombres, que no nos gusta sentirnos que estamos dependiendo de otros, pero necesitamos del otro. No está en nuestra naturaleza humana reconocerlo y decir: estoy perdida, no sé qué hacer. Yo necesito de alguien que me ayude. Para entonces detenernos y preguntar por indicaciones. A veces no le ha pasado que está manejando: no, yo llego, yo sé llegar, no importa, no pregunto.
Pregunte. No es malo preguntar. La pregunta más insignificante y la que cree que es la más tonta, como decimos nosotros, son preguntas que a veces nos salvan de situaciones difíciles. No admita que usted entiende o que usted conoce completamente a su pareja. No espere, hermana que me está escuchando, que su esposo va a adivinar lo que usted quiere. Usted tiene que hacerle conocer lo que a usted le gusta y lo que no le gusta, para que él le pueda ayudar y le pueda comprender y puedan tener una comunicación. Asimismo, en el mundo espiritual, si usted no busca al Padre, si usted no le dice sus necesidades, si usted no le abre su mente y su corazón y se rinde la voluntad suya ante el Señor, ¿cómo usted va a creer que usted va a recibir? Usted va a estar dando vuelta y va a dar vuelta en el mismo como un parque y se va a cansar y va a decir, ¿y por qué a fulano de tal es que las bendiciones le siguen? ¿Y por qué? Porque fulano de tal hace conforme a la voluntad del Padre. Esta es la razón por la cual cuando se trata de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, requerimos de mucho valor para admitir que estamos perdidos y necesitamos orientación. Hay personas que usted les predica de las palabras del Señor, que usted les hace ver que vivir en la vida del Señor, conocer al Señor, conocer la palabra, le da la paz, le da el gozo, y pasan por la vida. Y tiene que llegarles una situación difícil en la vida para abrir su corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. O a veces conociendo al Señor y estando como iglesia, estando en una congregación, a veces se separan de las cosas del Señor y empiezan a buscar al Señor de vez en cuando. Y tiene que venir una situación difícil para clamar al Señor. Dios no te va a despreciar. Dios es un Dios de amor. Pero, amada iglesia, nosotros tenemos que depender del Dios. Nosotros tenemos que demostrarle a nuestro Padre Celestial que dependemos de Él, que lo necesitamos. Porque Él es el creador de todo. Él sabe todo, hermano. Es triste cuando nosotros queremos depender de nuestra propia opinión. Vamos a leer el Salmo 25, versículo 9. Vámonos al Salmo 25. Vayan anotando las citas, por favor. 25, versículo 9, dice la palabra del Señor así. Él dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Él dirige a los humildes en justicia y enseña a los humildes sus caminos. Cuando hablamos de esto, que Él dirige a los humildes en la justicia, los humildes, no aquellos que andan rotos, ni aquellos, es humilde una persona que tiene el espíritu del Señor, humilde. Una persona que no es antaxiosa, una persona que sabe lo que es Él, pero que Él está lleno del amor del Señor. Y enseña a los humildes su camino por medio de su Espíritu Santo. Si eres arrogante y crees que lo tienes todo controlado y resuelto, Dios te dirá con mucho gusto, porque el Espíritu Santo de Dios es un caballero, amada iglesia. El Espíritu Santo de Dios nunca te va a forzar, ni nunca te va a hallar. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, esperando que nosotros le busquemos, esperando que nosotros dependamos de Él. Yo he sabido de muchos cristianos que a veces dicen: yo soy un cristiano de 20 años y nunca he sentido que Dios me guíe. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Es triste cuando uno escucha de un cristiano
de una persona que un día recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador decir unas cosas semejantes. Yo estoy aquí en la iglesia y yo no siento la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito ir a Jerusalén para poder sentir la presencia y la llenura del Espíritu. Es triste, hermanos. La presencia del Señor usted la tiene en todo momento, porque Él está con usted y está en usted. Cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted fue sellado por el Espíritu Santo. Cuando usted va a Jerusalén, usted va a revivir la historia de lo que usted ha aprendido en la Biblia. Y no le voy a decir que eso no es emocionante, sí es emocionante. Porque yo estuve nomás ahí en Orlando, en el Holy Land, que muchos han ido. Y yo vi la parte del tabernáculo. Y todo lo que yo fui y había estudiado, y todo lo que un día uno de mis pastores, muy amado de por cierto, él y su esposa, el pastor Miguel Martí y su esposa Elizabeth, que los amo extrañablemente, nos enseñaron un día sobre el tabernáculo y él mandó a hacer, hermano, con madera todos los utensilios del tabernáculo. Yo me acuerdo tan bien como él fue con tanto amor, con tanto, él enseñando, cada semana nos enseñaba. Y cuando me tocó ir y entrar que ellos representan la representación del tabernáculo, yo me emocioné, porque era como estar reviviendo lo que yo había aprendido. Entonces esa misma emoción es lo que yo pienso que aquellos que viajan en Jerusalén, que tienen la bendición de poderlo hacer, lo experimentan. Pero de que yo vaya a experimentar la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, no, mi hermano. Yo la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, yo la siento cada día de mi vida. Cada día de que el Señor me regala un día de vida. Cuando yo veo la naturaleza, cuando veo los pájaros, cuando veo el movimiento de los árboles, cuando veo todo lo que Él ha creado, veo su misma gloria, su misma presencia, hermano. Sabiduría pide al Señor. Si tú quieres sabiduría, tú a través de su palabra. Escudriña la palabra, busca la palabra, gózate, deleítate en la palabra. Para que esa palabra corra de tu interior como ríos de agua viva. Y que de la abundancia del corazón habla tu boca. Que tú tengas la sabiduría. ¿Cuál es la respuesta cuando tú escuchas que un hermano dice no ha sentido? Tal vez sea porque nunca él ha admitido que él ha necesitado de la guianza y de la presencia del Señor. A veces muchos en la mañana van a trabajar asumiendo que ya saben muy bien lo que tienen que hacer. Y cada día tiene un afán, su propio afán. Y muchos van sin orar y se van. Y a veces toman decisiones financieras sin orar por ellas. A veces van de viaje y no hacen una oración y le piden al Señor que guarde su entrada y su salida. Hacen planes de vacaciones sin orar al respecto. Deciden sobre su carrera, su futuro, sin orar. Si eres soltero, al que me estás escuchando, a ti, joven o jovencita, joven, salen a una cita sin orar por ello y nunca le piden al Señor que les presente a la ayuda idónea. Joven, tú que me estás escuchando y que todavía no tienes un compromiso, pídele al Señor por tu ayuda idónea. Pídele al Señor por una mujer primeramente que lo ame a Dios. Porque solamente teniendo el amor de Dios, Él te va a amar, ella te va a amar o viceversa. Porque cuando tú te casas, te vas a unir a una persona completamente diferente a ti. Completamente con una personalidad diferente. Pero el amor del Señor los va a ayudar a crecer y a poderse amar con sus virtudes y sus defectos. A veces mucho creemos que lo sabemos todo, pero tenemos que detenernos y admitir que nosotros necesitamos ser guiados, porque este es el primer paso para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Necesitamos reconocer que necesitamos ser guiados por Dios. Pídele a tu Señor y Consolador, al Espíritu Santo de Dios, su dirección. Pero una cosa importante, amada iglesia, hazlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 del 5 al 6. Yo se los voy a leer. Y aparte les he leído, pero el 6 lo voy a unir en esta lectura. Si necesitas sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios y Él le dará. Esta es la versión de la nueva versión. ¿Ok? Si necesitas sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios y Él se la dará y no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque la persona que duda es inestable, como la ola del mar, ¿verdad? Que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Date cuenta, amigo que me escuchas, llamada iglesia, que hay dos claves básicas para conocer la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Primero, pedírselo a la persona indicada, a Dios nuestro Señor. No solo pidas a otra persona, no vayas para los horóscopos ni los santeros, no, es a Dios. No le preguntes a tu peluquero, léeme aquí en los signos zodiacales para ver qué me dice el día de hoy. No. O al mesero, no le vayas a preguntar al mesero del bar, ¿qué te opinas? O alguna otra autoridad confiable. No le pidas. Pídesela a Dios. Tienes que pedirlo a la persona correcta. Pídesela a Dios la sabiduría. También debes pedirlo con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta, pastora? Esperando que Dios te responda con la mejor actitud, confiadamente. ¿Alguna vez nosotros le pedimos a Dios que nos guíe, pero realmente estamos tan ansiosos y no esperamos, ¿verdad? Seguramente que si lo has hecho, pero por eso nunca obtuvimos nada. ¿Por qué? Porque estuvimos en la ansiedad, no reposamos en el Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me pastorará. En su palabra, descansar en su palabra. Debes pedir esperando vehementemente una respuesta. Dios honra la fe, amada iglesia, amigo que me escucha, y Él te promete sabiduría para el siguiente paso en tu vida, pero Él va a honrar si lo haces con fe. Pero esa sabiduría que Dios te da, que Dios nos ha dado, tenemos que ponerla al servicio de los demás, amada iglesia. Porque entonces vamos a hacer todo eso, todo para nosotros. Nos vamos a engordar espiritualmente. Esas aguas que están ahí, que no corren, se pudren. O como aquel que va y se sienta en la congregación y nomás recibe, pero no da. No tiene crecimiento porque no puede experimentar de la gloria de Dios. Cuando tú das, dice que tu espíritu se llena de gozo. Cuando tú das palabra a otro, cuando tú das un consejo, cuando tú oras por un hermano, cuando tú llamas a un hermano y le das palabra de consuelo, tú vas a experimentar de la gloria de Dios. La pregunta que te quiero hacer en esta noche, ¿para qué tú pides sabiduría? Si pides la sabiduría, si yo pido sabiduría, si tú pides sabiduría a Dios, para que todas las personas que nos rodean, no solamente para que nos admiren, no, yo no quiero que me admiren, no. El don de la sabiduría que Dios nos da siempre tiene que tener un fin, hermano. La edificación propia para uno y la edificación de los demás. Que ese sea tu meta.
ir por todo el mundo y predicar el evangelio para que todos aquellos que escuchen no se pierdan, sino que lleguen al arrepentimiento. Dios nos da la sabiduría para que nosotros pues edifiquemos a los demás. Pon ese regalo de Dios que te dio y que te ha dado, amada iglesia, o que te va a dar. Porque si crees que te falta sabiduría, Él te lo va a dar, pídesela para el beneficio de los demás. Así lograrás que la sabiduría fluya en ti. Y el Señor te va a dar más y te va a dar más, porque ve que tú tienes un corazón generoso, un corazón dadivoso como el corazón de Dios. Nunca pierdas, hermano, amada iglesia, la comunión con Dios. Nunca la pierdas. Si Dios te concede el don de la sabiduría, nunca pierdas la comunión con aquel que te la dio. Con aquel que es más poderoso y más sabio que tú. ¿De qué le sirvió a Salomón, el hombre más sabio de la historia, toda esa sabiduría, si tomó malas decisiones, aun cuando la sabiduría dada por Dios le revelaba cuál era el camino correcto que debía seguir? Tenemos un ejemplo en la vida de Salomón. Aún recibiendo la sabiduría, la guía de Dios, a veces nosotros somos necios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que no caer en la tentación, para que esa necedad no esté en nosotros, sino que Él sea el que nos guíe cada minuto de nuestra vida. Dios te puede dar toda la sabiduría, me puede dar toda la sabiduría que Él quiera, pero nunca te va a obligar a que tomes una decisión. El Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí y que está con nosotros, que está conmigo, que está contigo, es un caballero. Él nunca te va a obligar. Él te va a llegar a toda verdad y a toda justicia. Él te va a hablar a tu espíritu. O te va a ver a través de ángeles visibles, pero no te va a obligar. Por eso te digo en esta noche, mantén la comunión con Dios y de seguro harás grandes cosas en tu vida. Concluyo en esta noche, amada iglesia y amigo que me escuchas. ¿Cómo logramos recibir la sabiduría y el entendimiento de Dios? Esto lo podemos lograr conociendo a Dios en la intimidad. Que tengas una relación con Dios, orando para que Él nos proporcione la sabiduría y el entendimiento, ya que no existen métodos seculares para obtener la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría que viene del cielo solamente la adquirimos a través de su palabra. La sabiduría y el entendimiento espiritual es totalmente distinto, amada iglesia, a la sabiduría y el entendimiento en el mundo. Este es proporcionado por estudios seculares, cuando tú vas a las escuelas, pero sin una revelación del cielo. La verdadera sabiduría es la que viene por la revelación de Dios. Y eso es a través de la palabra que se nos es revelada a sus redimidos, a los que hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Tener conocimiento sin revelación, muchos han leído la Biblia desde el Génesis a Apocalipsis, pero si tú nunca has recibido, si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tú no has sido comprado a precio de sangre. A ti no se te puede revelar, porque el Espíritu Santo no está unido a tu espíritu. Cuando eso pasa y eres redimido y comprado a precio de sangre preciosa, eres un redimido, solamente a los redimidos les es revelada la palabra.
ese conocimiento, esa revelación, ese entendimiento que es provisto por la revelación de Dios. Es la facultad e instruye en los estatutos de Dios. Lo que tú vas a encontrar en su palabra. Es importante entonces, amada iglesia, amigo que me escuches, que anheles desde lo más profundo de tu corazón recibir la sabiduría de Dios, para que puedas caminar en la dirección correcta. Dios es el único que puede darte ese atributo que emana de su ser. Si tú necesitas y quieres sabiduría, quiero dejarte una vez más con el versículo de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y el 6, porque quiero dártelo completo otra vez y que ese se haga rema en tu vida y en mi vida. Si necesitas sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios y Él te la va a dar. No la reprenderá por pedirla. Él no te va a regañar, no te va a reprochar. Cuando se la pida, cuando tú se la pidas, asegúrate de que tu fe sea solamente puesta en Dios. Y no dudes, porque la persona que duda es inestable como una ola del mar, que viene el viento y la arrastra y la empuja de un lado a otro. Hermano, amigo que me escucha, amada iglesia, yo concluyo con decirte, si en un momento escaseamos de sabiduría, tenemos una provisión en el Padre. Dios nos prometió estar con nosotros todos los días en nuestra vida. Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice la palabra. Él no te va a fallar ni te va a desamparar, porque Él prometió estar contigo todos los días. Y en Cristo Jesús estamos completos. No tenemos que hacer nada por obras, porque no estamos viviendo en el tiempo de la ley, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Simplemente por fe. Pídele al Padre, si estás escaso de sabiduría, pídele al Padre sabiduría y Él te la va a dar generosamente y abundantemente y continuamente y alegremente. Porque Él no es hombre para que mienta. Él te ama. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres real sacerdocio, nación santa. Tú eres su hijo amado. Él envió a su hijo amado a morir por ti y por mí. Y dio su vida y se despojó de su divinidad para hacerse hombre, para hacerse pecado, para morir por ti y por mí en una cruz, para podernos dar el perdón de nuestros pecados y una vida abundante, que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida y gozar de una vida eterna. Yo por eso en esta noche, yo te digo a ti, amigo, que me estás escuchando, si tú estás pasando por momentos de tribulación, problemas, si te sientes agobiado, que no entiendes camino, que no encuentras camino para tomar decisiones, yo en esta noche, yo te invito a que tomes una decisión. Si todavía no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador, yo quiero que consideres en esta noche que tú necesitas de la guianza del Santo Espíritu, que necesitas nacer de nuevo en esta noche. Porque la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, del versículo 2 y 13, te dice así: yo quiero que te grabe en tu mente y en tu corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres criatura, tú eres creación de Dios. Pero yo en esta noche te invito a que tú pases al siguiente paso, a ser un hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Esta noche yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo y que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que nazcas de nuevo. Ora conmigo. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio y que estoy arrepentido o arrepentida de mis malas obras.
y deseo que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Por eso vengo ante ti para pedirte que entres en mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu unigénito Hijo, a Jesucristo, a la tierra para morir por mí en una cruz. Y que su sangre me limpió de todos los pecados. Y que tú lo levantaste de los muertos. Yo te confieso que acepto a Jesucristo como mi Señor. Que te doy mi vida a ti, Jesús, para que tú me cambies y seas en mi vida desde este momento, que mi vida te pertenezca desde este momento. Ayúdame para que yo pueda servirte y amarte hasta que tú me lleves a tu presencia. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario. Gracias porque diste tu vida por mí y cargaste todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte, pero te doy mi vida y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Querido amigo, querida amiga, que me estás escuchando, hiciste esta oración, yo te felicito, has tomado la mejor decisión. Has pasado a ser de criatura, de creación de Dios, amada por Dios, a ser hijo, heredero con Dios y coheredero con Cristo Jesús. Tus pecados te han sido perdonados, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú eres el redimido. Y si te necesitas sabiduría, pídesela al Padre. Y a través de su Santo Espíritu, Él cuando tú escudriñes la palabra de Dios, te va a dar la sabiduría que tú necesitas para tomar las decisiones que estás por tomar. Pero este es el comienzo. Ahora te toca buscar una congregación y unirte a un grupo de hermanos. Pedirle a un pastor que te ayude para que así como ellos un día aceptaron y están en el crecimiento de aprender la palabra, tú también los hagas. Si no tienes una iglesia donde congregarte, yo te invito a nuestra iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle, en Hialeah, Florida 33012. Nuestro horario son los días domingos de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde. Nos reunimos en el templo pequeño. Para cualquier petición de oración, nos puedes llamar al 786-306-4196 o cualquier otra necesidad que tú tengas. Gracias y paz para tu vida. Esto ha sido un mensaje precioso, un estudio que ha edificado no solamente mi vida, creo que también ha edificado tu vida. Gracias y paz. Que descansen, que el Señor los continúe bendiciendo. Les amo en el amor del Señor y en mi persona también. Buenas noches.